En el tiempo del Partido Socialista tiene la palabra el diputado y doctor Manuel Monsalve por el tiempo que le corresponde a su bancada. Muchas gracias, presidente. Primero quiero pedir oficiar a la Presidenta de la República y a la Ministra de Educación. Quiero pedir la intervención tanto de la Presidenta como de la Ministra para reparar lo que a mí me parece una situación de profunda injusticia que ha ocurrido en la región del Biobío y que tiene que ver con la no contratación de cerca de 80 mujeres que se desempeñaban como manipuladoras de alimentos en distintos establecimientos educacionales de la región del Biobío. Como usted sabe, presidente, cada 3 años se hace una licitación que la realiza la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, y hay empresas que se adjudicaron este año la prestación de servicios de alimentación en los establecimientos educacionales de la región del Biobío. Hay 2 empresas en particular, Aliservice y Socer, que tomaron la decisión de no contratar a 80 manipuladoras de alimentos. Se trata de mujeres jefas de hogar. Algunas llevaban desempeñándose como manipuladoras de alimentos 10 años, otras 20 años, otras 30 años, con una hoja laboral completa y absolutamente intachable, y por tanto la decisión que se tomó es una decisión no solo injusta, sino total y absolutamente arbitraria, porque no tiene fundamento en un antecedente laboral de aquellas personas que no fueron recontratadas. Durante años, el gobierno de la presidenta Bachelet, el primer gobierno de la presidenta Bachelet y en este segundo gobierno de la presidenta Bachelet, durante años el gobierno de la presidenta Bachelet y también parlamentarios, entre los cuales está incluido usted, presidente, hemos luchado para terminar con la condición en la práctica de trabajador temporal de las manipuladoras de alimentos. Y hemos legislado, hay 2 leyes que han buscado darle estabilidad laboral a las manipuladoras de alimentos. Y nos enfrentamos a que empresas contratadas con recursos públicos, con recursos de todos los chilenos, en un proceso de licitación del gobierno, de manera completamente arbitraria, sin fundamento laboral, toman decisiones que en la práctica vulneran el espíritu que ha tenido el gobierno y este Parlamento en términos de generar condiciones más estables de trabajo para más de 40.000 mujeres que trabajan como manipuladoras de alimentos en Chile. Ayer tuvimos una buena reunión con el director nacional de la JUNAED. Le hemos pedido que converse con las empresas, que le entregue la opinión política del gobierno, de que el gobierno no puede compartir que de manera arbitraria se vulneren derechos de los trabajadores. Pero queremos también que la Presidenta de la República y la Ministra de Educación puedan también escuchar la voz del gobierno, de manera que en un proceso de diálogo se pueda lograr la reincorporación progresiva, pero certera, de personas que han sido en la práctica desvinculadas de manera completamente arbitraria e injusta. Presidente, quiero pedir que se envíe copia de este oficio al intendente de la región del Biobío y a los consejos municipales de todas las comunas de la provincia de Arauco y de la comuna de Lota. En segundo lugar, presidente, voy a pedir oficiar a la ministra de Transporte. Quiero pedirle información a la ministra de Transporte. Como usted sabe, este Parlamento aprobó la ley de subsidio al transporte público de pasajeros, que tiene un componente que es la ley espejo, que son recursos destinados a las regiones del país, justamente para mejorar la calidad del transporte en regiones. Y eso tiene 2 componentes. Un componente de financiamiento permanente, que está radicado en el Ministerio de Transporte, de cerca de 56.000 millones de pesos por año, destinado a invertir en infraestructura en las regiones, y un fondo aún mayor, que es un subsidio de carácter transitorio que maneja la Subsecretaría de Desarrollo Regional. ¿Cuál es mi preocupación? Que a la fecha del año 2010 a esta fecha, lo que uno puede ver es que los recursos destinados a mejorar la calidad del transporte en las regiones no se están ocupando, presidente. Los 56.000 millones que están radicados en el presupuesto del Ministerio de Transporte todos los años no se han ocupado nunca. Y por tanto los recursos que este Parlamento aprobó destinados a mejorar el transporte en las regiones no están siendo ocupados. Y en el caso del subsidio transitorio hay 931 millones de dólares acumulados del año 2010 a la fecha, que estaban destinados a gastarse por los gobiernos regionales y que no se han gastado. Entonces, en la práctica, los recursos destinados a las regiones no están llegando a los ciudadanos de las regiones. ¿Y por qué me interesa que la ministra me informe los siguientes datos? Primero, si se ha gastado, mi información es que no se ha gastado nunca, pero si se ha gastado el fondo permanente radicado en el Ministerio de Transporte, 56.000 millones por año, ¿cuánto se ha gastado y en qué? Año a año. En el caso del subsidio transitorio,
¿Ah? ¿Cuánto ha sido ese presupuesto por año? ¿Cómo se ha distribuido por regiones? ¿Qué porcentaje se ha gastado en cada región? ¿Y en qué se ha gastado? Digo esto, presidente, porque una de las demandas de este Parlamento, de la bancada del Partido Socialista, yo sé que usted comparte, es que los adultos mayores en Chile tengan una rebaja de la tarifa al adulto mayor. Y uno se pregunta cómo se financia. El Ministerio de Hacienda dice que no, porque esto requiere recursos del Estado. Bueno, pero el Estado tiene recursos aprobados por este Parlamento para mejorar la calidad del transporte en las regiones que no está siendo ocupado. Si uno quisiera mañana, presidente, rebajar un 50% la tarifa de todas las personas que cumplen 60 años en Chile del transporte público, requeriría al año 115.000 millones de pesos. Bueno, hay 56.000 todos los años que está en el Ministerio de Transporte destinado a las regiones que no se ocupa nada. Y hay 931 millones de dólares que no se han ocupado del año 2010 a la fecha. Entonces uno se pregunta, ¿hay recursos en el Estado para poder financiar una política que permita la rebaja del pasaje al adulto mayor en Chile? Y yo creo, presidente, que la respuesta es sí, hay recursos. Y los recursos están justamente en el subsidio al transporte público, los recursos que no están siendo utilizados. Esto permitiría desde ya financiar el 100% de esa rebaja en las regiones. Y estoy seguro que una reasignación de recursos del presupuesto nacional permitiría hacerlo en la región metropolitana. Entonces, yo creo que la ministra de Transporte, y esa es la información que quiero pedir a través suyo, presidente, informe con detalle cuánto se está gastando y por qué no se están gastando los recursos destinados a la ley Espejo del Transantiago, y la opinión de la ministra respecto a una fuente de financiamiento, y si es posible que estos recursos se utilicen para una política permanente de carácter nacional, articulada, que cuenta con alto respaldo ciudadano, que demanda del Parlamento y de muchas de las bancadas de nuestro Congreso, que es una política de rebaja de tarifa al adulto mayor en Chile. Ese oficio, presidente, a su vez también quiero pedir que se envíe copia de este oficio a los consejos municipales de la provincia de Arauco y de la comuna de Lota. Muchas gracias, presidente, he dicho. Gracias, diputado Manuel Monsalve, por su intervención, a la cual me adhiero entusiastamente junto con todos los parlamentarios que están levantando la mano. A continuación, en el tiempo del Comité Independiente,